Hola, bienvenidos de nuevo y bienvenidas a este espacio de Phoenix Inspiring Talks. Hoy con una mujer que a mí, aparte de amiga, es una persona muy inspiradora, que siempre me da muchos consejos y comparte muchas reflexiones conmigo, y por eso pues la invité a pasar por este espacio, por esta ventanita en la que compartimos inspiración para hacernos reflexionar y mejorar. Ella se llama Mariana Santiago, vive en Málaga, es psicóloga con un montón de especialidades, entre ellas, bueno, ella es psicóloga forense, también es psicóloga sanitaria y especializada en violencia de género, aparte de otras muchísimas cosas que no nos cabría en este espacio de media hora para contar. Mariana, si quieres, da un pequeño saludo y entramos ya en materia a ver qué magia surge y de qué hablamos hoy. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Tú también eres amiga, inspiradora y bueno, también cuento contigo para comentarte siempre cositas, como bien sabes. Hemos compartido también vivencias de nuestra etapa anterior y muchas gracias por contar conmigo en este espacio y con ilusión a ver lo que sale, como tú bien dices. Seguro que aprendemos mucho. Porque además justo esta conversación ya como que la iniciamos hace unos días que estuvimos juntas hablando de algo muy importante y muchas veces demasiado olvidado en el día a día, que es el autocuidado, ¿no? El autocuidado al final es como o parte del autoconocimiento, de conocer y de escuchar nuestras luces y nuestras sombras también, esas que no nos gusta mirar mucho. ¿Qué podrías decirnos tú como psicóloga y experta sobre el autocuidado en la sociedad tan acelerada en la que vivimos, que muchas veces no nos prestamos atención a lo que necesitamos, y ahí pues surgen o es el comienzo de muchos a lo mejor problemas de personas que luego tienen que acudir a una especialista como tú? Bueno, pues eh, enmarcándonos en lo que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define por salud, que pues dice que es un estado completo de bienestar, tanto físico como mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Entonces, desde ahí, pues me gustaría un poco señalar diferentes aspectos que creo que son interesantes y son importantes que conozcamos y que autochequeemos a lo largo, bueno, de nuestra semana, de nuestros meses, poner especial atención en esos autocuidados que tiene que ver con también nuestro autoconcepto y la manera en que tenemos de querernos a nosotras mismas, a nosotros mismos. Si no ponemos atención en eso, pues se nos van cosas de nuestra vida. O sea, nos vas a compartir, esto va a ser como un Phoenix Talk práctico, porque nos vas a compartir algunos consejos y herramientas y tips para que podamos aplicar ese autoconocimiento en nuestro día a día, ¿no? No nos vamos a quedar solamente en la teoría, sino que lo vas a aterrizar para decirle a todas esas personas que están detrás de la pantalla y que alguna vez quizás hayan necesitado tener estas herramientas, qué podemos hacer para no perder el foco en uno o en una misma y poner el autocuidado como centro, ¿no? Después de de toda nuestra actividad diaria en distintos planos, ¿no? Porque además el autocuidado no solamente implica un plano, ¿no? A nivel de salud, como tú, por ejemplo, has dicho, sino que hay otras áreas muy importantes que tampoco podemos descuidar. Así que, bueno, deseando yo aquí, mira, con papel y lápiz para apuntar yo también esas herramientas. Bueno, quiero decir que es muy importante para realizar esos autocuidados que sepamos cómo somos, cómo funcionamos, es decir, que fomentemos lo que es la autoobservación, el autoconocimiento, el pensamiento reflexivo y cosas que nos hacen sentir bien, que son afines a nosotras, a nosotros, a nuestros gustos, a nuestras preferencias y el cómo nos cuidamos y cómo atendemos esas necesidades que todas las personas tenemos de una manera u otra. Entonces, quiero centrarme principalmente en tres bloques, que uno es el personal, otro sería el social y otro el laboral. No me voy a centrar esta vez en la cuestión de pareja, pero indirectamente en el personal pues se aborda y se extiende a restos, ¿no?, de áreas. Entonces, en el personal yo siempre, a la hora de trabajar con una persona, siempre empiezo preguntándole cómo atiende sus necesidades básicas. Las necesidades básicas según la pirámide de Maslow. Pues primero, cómo esa persona come, si come de manera saludable o no, cómo atiende esas diferentes, bueno, pues las rutinas del día a día, qué estilo de alimentación tiene, si atiende diferentes horas las 5 comidas, ¿no?, que se dice que tienen que ser saludables,
para hacer, para funcionar. Después, cómo se duerme también es importantísimo para gozar de una mínima de salud, el dormir. Y ahí, pues, a veces tenemos que implementar programas que se llaman de higiene del sueño. El comer y el dormir son parte de las necesidades básicas y fisiológicas de las personas, que si no se atienden correctamente, al final enfermamos sí o sí, el cuerpo y la mente enferman. Y posteriormente también en esas necesidades básicas, pues cómo cuidamos, ¿no?, la parte física del cuerpo, que no tiene que ser tampoco hacer grandes cantidades de ejercicio físico, con caminar, con irnos a un parque, bueno, pues hacer rutas de senderismo, cosas que están al alcance del día a día, el ir, por ejemplo, al trabajo caminando. Yo intento venir a mi consulta caminando, media hora que me ocupa de mi tiempo, que me viene bien para reflexionar, para tomar conciencia de lo que voy a hacer en el día, de qué casos pues voy a afrontar, etcétera. Y bueno, también la actividad mental, el tener un mínimo de actividad mental es importante para que la mente pues no se oxide, lectura, en fin, aprender un idioma o mejorarlo, no sé, tocar un instrumento, el hacer pasapalabras, estos crucigramas, sudoku, no sé. Este tipo de actividades intelectuales también tenemos que mantenerlas para que la mente esté activa, si no la mente con el paso de los años pues se va deteriorando, lógicamente. Y después, en los autocuidados, yo hago también mucho hincapié en cómo está mi estado de ánimo. El tomar conciencia de qué emociones siento, cómo me sitúo en este momento. O sea, son varias cuestiones relacionadas al estado de ánimo que debemos de interpelarnos y debemos tomar conciencia en el día a día y preguntarnos en el día a día. Yo me pregunto varias veces a lo largo de mi día a día cómo me siento, esta persona que me ha hecho sentir y dónde, en qué parte del cuerpo siento esa emoción. Qué importante es eso que dices, porque fíjate, te voy a interrumpir un momento porque yo tengo que confesar, esto es como un pequeño confesionario, Mariana, maravilloso, que además comentamos el pensamiento reflexivo, aunque sea durante media hora, pero esa parte que tú has hablado de el pensamiento reflexivo tan importante, pues este espacio es, bueno, pues uno de los objetivos, ¿no? Y cuando hablas de ponerle nombre a las emociones, ¿no? A ver cómo nos sentimos, escucharnos y tal, yo tengo que reconocer que yo hace muchos años, por circunstancias, les regalé a mi hijo, a mi hijo mayor, que en aquel momento tenía 6 años, un libro que se llama Emocionario, que precisamente habla sobre las emociones y las describe qué es cada emoción. Y yo sentí un poco de vergüenza porque yo, como persona adulta, yo había algunas emociones que es que ni siquiera, bueno, ni mucho menos detectarlas en mí misma, pero ni siquiera sabría explicarlas, ¿no? Y es cierto que hay como mucha carencia de educación emocional. Y eso es como, a mí me resulta ya ahora, claro, cuando ya una tiene una edad y mira para atrás, que es una carencia básica en el sistema educativo, ¿no? Porque dice, Dios mío, si es que el ser humano básicamente es emoción, somos emociones y están también muy castigadas según qué emociones, ¿no? Porque intentamos catalogar en emociones malas, positivas, negativas, cuando en realidad las emociones son emociones, todas necesarias y siempre todas tienen un aprendizaje detrás, ¿no? Porque detrás de a lo mejor una emoción negativa, como puede ser la tristeza, pues ahí igual es que tu cuerpo, tu mente te está indicando el camino de hacia dónde tienes que ir o qué es lo que tienes que resolver, ¿no? Entonces sí que me gusta que trates este tema de mirarnos y de aprender las emociones. No sé si conoces algún libro que a quienes estén viéndonos y escuchándonos les pueda venir bien. Yo, Emocionario es un libro que está dirigido a niños y niñas pequeños, pero vamos, a las personas adultas, maravilloso también. Sí, sí, totalmente. A través de los niños, cuando trabajamos con niños, evidentemente podemos tomar conciencia y empezar a trabajar en nuestras emociones básicas, porque como tú bien has dicho, ninguna emoción es mala, todas tienen una función y todas tienen una función de cara a superar cosas o a permanecer o a impulsarnos a... Y aquí la cuestión está en qué emociones son las que me cuesta trabajo manejar y cuáles son emociones a lo mejor que yo tengo comportamientos que son desproporcionados. Emociones que a lo mejor por ámbito cultural o familiar han sido reprimidas. El por qué han sido reprimidas esas emociones, cuando todas, como digo, tienen una función y tienen bueno, son
emociones que pertenecen a lo que son el ser humano. En consulta, los trastornos mentales precisamente se caracterizan por el no manejo de esas emociones, la no identificación o el no correcto abordaje de esas emociones. Y eso es lo que origina muchas veces determinados trastornos mentales. Por eso es de ahí la importancia que desde niñas y niños se eduque, ¿no?, a qué sientes, esto cómo te hace sentir, dónde lo sientes en tu cuerpo, cómo podemos hacer para que te encuentres mejor. Y a través de ese diálogo pues se va construyendo también ese mundo emocional del menor, que es tan importante y que a lo largo de su vida va a estar dentro de él o de ella, y en las relaciones interpersonales además. Y ahora ya la mayoría de las personas que nos escuchan son adultas, son personas adultas. ¿Cómo podemos en nuestro día a día aplicar eso que tú nos estás diciendo? O sea, ¿cómo podemos entrenar generar un espacio para escucharnos, para detectar dónde se aloja esa emoción, que yo lo he aprendido hace muy poquito? Eso cuando das una clase de yoga, te lo dicen, ¿no? Te dicen las emociones pues se pueden en el pecho, en el estómago, tal. Pero habrá muchas personas que no sepan cómo tienen eso que ponerlo en marcha, ¿no? ¿Tú tienes algún consejillo, algún tip para que las personas... A ver, para personas que no padecen ningún tipo de trastorno mental, ¿vale? Simplemente el hecho de tomar conciencia con la emoción, ponerle nombre, identificarla, decirte dónde la siento, en qué parte de mi cuerpo la siento y cómo la voy a manejar, el desarrollar esas habilidades y esos comportamientos que deben de ser adaptativos, es una manera de entrenarnos y de empezar a desarrollar un mundo interno pues más rico y más estable para nosotras mismas. Y eso también tiene que estar unido con lo que es nuestro diálogo interno. Es muy importante la forma en que nos hablamos a nosotras mismas, la manera en que nos dirigimos. Muchas veces tengo en consulta gente que es muy dura consigo misma, que es muy autoexigente o que no se perdona determinados errores o actos que ha cometido en el pasado. Y eso es una cuestión que tiene que ver mucho con manejo emocional, diálogo interno. Con el diálogo interno estamos creando una relación con nosotras mismas que debe de ser, como yo digo, el diálogo interno no tiene que ser solo positivo, tiene que ser constructivo. La palabra es constructivo. Yo analizando qué situación tengo, cómo me la defino a mí misma y cómo hago por abordar la situación para que no me sea destructiva, dañina para mí y para mi entorno, el cómo me hablo. No es lo mismo decir yo soy la culpable de, a decir pues he sido responsable en esto y voy a intentar reparar esta situación de esta manera. O estoy agobiada y no sé, y hay gente, pues no sé, que se puede comer un paquete entero de galletas. Pues estoy agobiada, voy a hacer ahora esto, lo otro, y voy mañana a levantarme y hacer una calendarización y anotarme, por ejemplo, cómo puedo gestionar esto que me agobia de una manera realista, de una manera que esté acorde a mi agenda, a mi tiempo, a mis circunstancias, ¿no? Después ahí también tiene mucho que ver lo que es el autocontrol, es otro concepto muy importante en lo que son los autocuidados. El autocontrol es fundamental en la vida. Vivimos en un mundo de inmediatez, de un mundo de recompensas inmediatas, y la vida no es una recompensa inmediata cuando queremos conseguir logros que son pues difíciles, costosos, y que al final cualquier objetivo que merezca la pena en la vida requiere tiempo y esfuerzo, con constancia, tiempo, esfuerzo y constancia. Y para eso tenemos que desarrollar un diálogo interno constructivo y un autocontrol adecuado para que nuestros mecanismos se dirijan de una manera pues adecuada y sana a conseguir esos logros, tolerando también frustraciones que vienen en la vida. Eso es un gran problema que hay hoy en día, que además tú seguramente allí y lo hemos hablado en otras ocasiones. Hay tolerancia cero a la frustración, a recibir un no por respuesta, a que la respuesta no sea lo inmediata que tú quieres. Y yo creo que realmente eso es algo que hay que abordar, obviamente, desde las escuelas, pero también desde las familias, ¿no? Darle a los padres, a las madres, herramientas para, sobre todo en gente joven, porque al final a nosotras, que ya tenemos una edad, esa tolerancia a la frustración la tenemos de otra manera, porque a mí por lo menos de pequeña me costaba mucho trabajo que mi madre me comprara a lo mejor una chocolatina.
yo he vivido un poco la evolución, ¿no? Veo ahora desde fuera todo eso de que tú comentas de la inmediatez, de que también las redes sociales favorecen mucho eso, ¿no? El todo ya y te desconecta además de disfrutar de lo que tienes, porque estás pensando en la frustración de lo que no tienes y no disfrutas de lo que sí tienes, ¿no? Y sí que es cierto que creo que debería haber como una educación a nivel familiar en todos los ámbitos para abordar esas frustraciones y que realmente no se vea la no inmediatez como una frustración, sino como un tiempo que es necesario para lograr y disfrutar de lo logrado. Totalmente. Hay que generar enseñanzas a cómo manejamos esa frustración desde las niñas y los niños. Con las nuevas tecnologías, todos los inputs que recibimos, que reciben, es de inmediatez y es una descarga de dopamina, que es un gran potenciador de bienestar y de satisfacción inmediata, que es muy poderoso. Entonces, ese sistema precisamente interfiere en el aprendizaje de cómo tolerar el que a veces o no salen las cosas o tenemos que esforzarnos para conseguir logros y conseguir objetivos que son importantes en la vida. Y eso es verdad que también hay que educarlo, pero la sociedad hoy en día y las nuevas tecnologías, por desgracia, no favorecen eso. Están diseñadas para el refuerzo inmediato, ¿no? Y la vida no es un refuerzo continuamente inmediato. Y en todo esto tiene que ver, como digo, lo que es la gestión del autocontrol y la tolerancia a la frustración. Después es muy importante también dentro de esos autocuidados que tengamos objetivos vitales, objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, que tengamos ilusiones, que tengamos sueños. Y todo eso es muy importante para hacer que nuestra vida pues tenga como un sentido y tenga un contenido. Eso es fundamental. Como yo digo, las personas que son mayores de edad no son mayores de edad si siempre tienen ilusiones y siempre tienen objetivos y tienen cosas que hacer. Y hay gente joven, sin embargo, que no tienen ilusiones, que no tienen objetivos y que sus vidas carecen de sentido, en definitiva. Y el que una vida carezca de sentido o no depende también de nosotras, de lo que le pongamos, ¿no? De contenido a esa vida. Y el generar ilusiones, sueños, objetivos es fundamental. Y todo esto requiere un esfuerzo y bueno, y rodearnos también de personas que nos puedan ayudar. Aquí también el lazo dentro de esos autocuidados a nivel personal, el cómo saber protegernos de gente tóxica y de cómo rodearnos de gente que nos aporta, de gente constructiva, de gente vitamina, ¿no? Marian Rojas habla Sí. Ese de su concepto que libro, ya ¿no? De todo el mundo lo personas tiene vitamina. interiorizado. Claro, pero esto es muy importante también, el que tenemos que ser educados y enseñarle a nuestras niñas y a nuestros niños el cómo un poco despojarnos o dejar de lado de alguna manera, no dejar que impregne nuestra vida gente tóxica, la autoprotección, el poner límites a personas que a lo mejor pues nos van a aportar más daño que beneficio. Y todo esto entra, como digo, con la cuestión del autocuidado. Tenemos que saber discernir qué riesgos tenemos, cuáles son las personas que potencialmente eso nos pueden aportar un enriquecimiento o no. Pero Y después qué difícil es a veces que también aquí yo defiendo mucho el reconocer que una persona es vulnerable, porque realmente qué difícil es alejarte de una persona tóxica. Primero detectarlo. Y una vez que lo detectas, alejarte. O sea, no es fácil, no es como, wow, esta persona es tóxica, me alejo, ¿no? Porque luego ahí hay muchos componentes quizás emocionales, si es una pareja o algún familiar incluso, que también hay muchos familiares tóxicos. Entonces, bueno, pues sí, es importante tener eso en cuenta, el detectar quién es tóxico, quién es vitamina, pero tampoco ser demasiado autoexigentes para no caer en la frustración si realmente tenemos alguna recaída o no somos capaces de romper vínculos con personas tóxicas todo lo rápido que nos gustaría, ¿no? bueno, al final eso es un aprendizaje, pero lo importante es que la persona lo detecte. Y eso muchas veces es verdad que es un proceso. Y ya si nos metemos en el ámbito de pareja, que sería para Sí, otro. otra charla, pues evidentemente el detectarlo cuesta tiempo y el llegar a la acción y a la determinación de me quiero alejar de esta persona o quiero romper la relación es otra fase también. Pero sí tenemos que tener claro
qué personas son tóxicas en nuestra vida y qué personas son sanas en nuestra vida y queremos potenciar o queremos que estén cerca. Y para eso tenemos que mantener y poner en marcha mecanismos de límites emocionales, límites físicos, límites de autoprotección. Y eso es algo que es muy, muy, muy importante. No todo el mundo sabe ponerlo. Ahí también tiene que ver mucho las habilidades de asertividad. Que son habilidades que son súper importantes a la hora de relacionarme, de construir relaciones sociales sanas e igualitarias, ¿no? El que yo sea capaz de decir si esto me gusta, me apetece, desde el respeto y desde una conversación fluida y donde yo tampoco ni imponga, ni obligue, ni perjudique a la otra persona o le falte el respeto, básicamente. En esa parte de la actividad, luego entra también, por ejemplo, este conflicto que tenemos las personas y las mujeres especialmente, en decir que no, aprender a decir que no sin sentir culpa, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, cuando llega alguien a ti, a tu consulta, a preguntarte qué ejercicio práctico chiquitito en nuestro día a día, un reto pequeñito en el que podamos empezar a practicar ese poner límites, como tú dices, ¿no? Poner límites al otro para darte a ti tu espacio de autocontrol. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo reconozco que a mí me cuesta mucho trabajo decir que no y tú ya lo sabes. Entonces, alguna herramienta pequeñita de, pues mira, puedes empezar diciendo que no si te llama una amiga y decirle que no a un café si no te apetece. ¿O cómo tú trabajas eso en tu consulta? Bueno, en consulta en diferente nivel, porque, por ejemplo, exploro mucho lo que es la parte del pasado de la persona y hago hincapié en dinámicas que se han dado a lo mejor familiares, donde es verdad que además las mujeres se nos ha hecho por la cultura recibir un aprendizaje o tener interiorizado, ¿no? La complacencia, de que las mujeres tenemos que ser complacientes y agradar a costa de todo a las demás personas. Y ahí es verdad que lo tenemos un poco eso metido a nivel cultural. Entonces, haciendo un poco la historia, el check-in de la historia personal, familiar de cada persona, el cómo hacerle ver a la persona en este momento de tu vida, tú aquí, por ejemplo, en abusos sexuales y tal, el cómo, primero a lo mejor pues eras niña o niño, eras adulto, pero ahí, por ejemplo, cómo estuviste indefenso, paralizado o paralizada, se explica esa parte de reacción, pero después el callar, aun sabiéndolo otras personas, decidir tú callar, qué es lo que te impidió el callar, qué es lo que te impidió el no decir algo, no marcar un límite, o muchas veces hay que decir en consulta a esta persona, por mucho que sea tu familia, tienes que limitar el tiempo de visita y tienes que ir a verla lo menos posible. Muchas veces eso hay que decirlo con determinadas personas y determinadas circunstancias, porque son relaciones completamente tóxicas y nocivas, donde es verdad que la persona se ha visto vulnerada, su integridad física o emocional, y ahí hay que hacerlo de una manera explícita. Pero en decir que no, en el día a día, por ejemplo, podemos decir que no, dando ejemplo en tener los móviles, por ejemplo, fuera de la mesa en el momento en el que estamos comiendo en familia. Eso es una manera de autocuidarnos, de protegernos y de salvar nuestro espacio íntimo, personal y familiar para que también seamos testimonio, ¿no? En nuestra hija e hijos de que ese espacio es nuestro, es un límite y ahí decimos que no al móvil o ponerlo en silencio, ponerlo en otro lugar, ponerlo en silencio, son maneras de decir que no. O manera de decir que no es cuando estoy cansada, no tengo por qué decir que sí a determinadas cuestiones de familia o de hijos que no son relevantes, que no son de una trascendencia vital. Ahí también tengo el derecho a decir que no, a que no estoy en mi descanso, este es mi momento. Decir que no a comprar también, a nosotras mismas para no caer en un consumismo excesivo. ¿Esto lo quiero o lo necesito realmente? Y también decir que no a nuestras niñas y niños si nos dicen comprar esto. Tal. O sea, hay diferentes cuestiones en las que en el día a día podemos ejercitar el decir que no de una manera que además es sana y que lo necesitamos practicar. Y todo eso va conformando el que yo me vaya cuidando de mí misma, porque en definitiva yo le digo a la gente, es que uno o una
convive con una misma el resto de su vida. Al final tenemos que llegar a entendernos, a saber cuidarnos, porque yo voy a ser mi mejor amiga durante toda mi vida, o debo de serlo, debo pretender serlo. No tengo que buscar en los demás. Qué bonita reflexión, porque muchas veces ponemos mucha energía en cuidar las relaciones que tenemos con las personas de fuera, que por supuesto es súper importante, pero olvidamos esa parte, ¿no? Lo que yo llamo el egoísmo positivo, ¿no? Que también es que el egoísmo también es un concepto muy a nivel social muy mal visto, pero es cierto que hay veces que el egoísmo es ser generoso o generosa con uno misma, ¿no? Y lo que tú dices, al final muchas personas, incluso familias, nuestros hijos e hijas, pasarán por nuestra vida, entran, salen, pero claro, tenemos que convivir yo con la Ana, tú con Mariana y todas las personas que nos están viendo consigo mismas, ¿no? Y es la relación que más tenemos que cuidar, y sobre todo con conciencia, que has hablado tú mucho de tomar conciencia de quiénes somos, de qué queremos, de cómo nos hablamos a nosotras mismas. Así que bueno, pues ya estamos terminando el espacio, Mariana, es que el tiempo vuela. Así que si quieres dejar una última reflexión, agradecidísima, porque además creo que esta conversación, Fénix, contigo, viene súper bien ahora para, como propósito de Año Nuevo, que siempre decimos los propósitos, que también creo que es una parte de autocuidado, ¿no? El tener propósito. Y pues como propósito de año 2024, el autocuidado va a ser uno de ellos, ¿no? Y esta charla contigo, esta conversación, pues un poco también anima a ver que es posible y que hay herramientas para lograrlo. Así que bueno, déjanos un último mensaje y ya cerramos hasta el próximo día. Bueno, la verdad que se me ha ido el tiempo volando y no he podido un poco hablar del aspecto social, que hay que cuidarlo, el potencial de las relaciones sociales y tener grupos de personas donde contar es muy importante, y no nos ha dado tiempo, y también en la parte laboral, que quería mencionarla un poco. Pero básicamente también otra cuestión que no quiero dejarme en el tintero es tener un sentido de gratitud ante la vida. Eso es súper importante. Las personas que tienen más sentido de gratitud son personas, eso actúa en sí mismo como una profilaxis, como una prevención de depresión, de ánimo deprimido. Entonces, el fomentar a nosotras mismas el sentido de gratitud de la vida, de darnos cuenta y de agradecer a la vida tantísimas cosas buenas que tenemos en nuestra vida, material, de valores, de personas alrededor, de opciones laborales, etcétera, es muy, muy, muy importante, y creo que eso lo tenemos que fomentar y educar a nuestras niñas y niños también en el sentido de gratitud hacia la vida y también de gratitud hacia los demás, obviamente. Y bueno, pues que el cuidar no tiene que ser, es algo que implica varias cuestiones, que no es una sola y no es solamente la cuestión física. El cuidarnos tiene que partir también como eje central en nuestra vida, y que ya poco a poco, pues, con la práctica vaya fluyendo. Nos tenemos que interpelar, cuestionar, tomar conciencia de nuestras emociones y fomentar un mundo interno que sea rico y saludable, porque al final yo viajo conmigo misma toda la vida, tú viajas contigo misma toda la vida. Pues como has hablado de gratitud, pues qué mejor cierre que agradeciéndote este espacio, tu sabiduría, no solamente como profesional, sino también como persona, para ayudarnos a todas las personas que estamos a este lado de la pantalla a crecer y a conocernos más. Así que gracias infinitas, Mariana. Haremos nuevas sesiones para hablar de esas partes de autocuidado en otros ámbitos, en el laboral y en el social, que también seguro que interesan a todas las personas que tenemos ahí detrás. Y gracias a vosotros y a vosotras. Os veo en el siguiente episodio de Fénix Inspiring Talks. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Un besito.